Nuestro invitado el día de hoy es el ingeniero Aquiles Guerrero, gerente general de productos con el tema de cables especiales, electrocables y tuberías eléctricas, representante de la empresa Electrocables. Bienvenido, estimado ingeniero Aquiles. Permítame, por favor, un segundo. Que active su audio, el ingeniero Aquiles. Listo, mi estimado ingeniero. Este momento se encuentra como coanfitrión. Puede activar su micrófono. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este importante evento técnico. Electrocables, vamos a hacer una presentación de una nueva familia de conductores que estamos trabajando ya desde hace algunos años, que se están utilizando últimamente de manera importante, no solamente en el país, sino en toda la región, básicamente en la repotenciación de líneas de transmisión. Me permito compartir una presentación para poder hablar sobre el tema. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, muy bien, mi estimado ingeniero. Excelente. Muy bien. Ok. Primero vamos a comentar, este es un conductor que es de tecnología japonesa. El dueño de la tecnología es la empresa Tokyo Rope International, que es una empresa que tiene más de 100 años de existencia en su país, con un número de empleados de alrededor de 1.800 personas y ventas promedios anuales sobre los 650 millones de dólares. Se especializa en cables de acero trenzado, cuerdas de fibras sintéticas, cables de acero para puentes, alambres de acero para refuerzos neumáticos, productos de ingeniería para dispositivos de seguridad vial, productos de alambre de acero para aplicaciones industriales, troqueles, herramientas, productos y alambre y forja, y entre ellos, dentro del grupo de fibras sintéticas, están estos cables de fibra de carbono que constituyen el núcleo del conductor del que vamos a conversar esta noche. Este conductor pertenece a la familia de los conductores HTLS, por sus siglas en inglés, High Temperature Low Sag, conductores de alta temperatura y de baja flecha, que surgen en estas épocas en el mercado internacional debido a las condiciones actuales que se presentan en las líneas de transmisión. Todos conocemos, quienes somos ingenieros eléctricos, conductores tradicionales como los conductores AAC, ACSR o el ACAR, que con el paso que tienen muchos años en el mercado y que han funcionado bastante bien en líneas de transmisión desde hace mucho tiempo. Pero que con el tiempo estos conductores presentan algunos problemas derivados de sus propias características. Por ejemplo, en el caso de la CSR, que es el conductor con núcleo de acero, es un conductor que tiene mucho peso debido justamente al núcleo de acero que cuenta. Por el acero mismo presenta una expansión térmica elevada y también derivado de su contextura de acero mismo, hay problemas de corrosión dependiendo del medio ambiente en el cual están instalados. Estos conductores con el tiempo se han presentado ciertos retos de cara a su funcionamiento. Con los años hay un incremento en la demanda eléctrica. ¿Motivado por qué? Porque estas líneas de transmisión que tienen funcionando 20, 30 o 40 años algunas probablemente, cuando fueron construidas, fueron proyectadas para una cierta demanda eléctrica, que con el tiempo se ha ido poco a poco copando. Y hoy en día están llegando prácticamente al límite de su capacidad. Otro problema que presentan, que se presenta muy frecuentemente hoy en día, son los problemas ambientales por las emisiones de CO2, derivados de la quema de combustibles fósiles que se utilizan básicamente para la generación eléctrica convencional. Con el tiempo, estas líneas de transmisión o los conductores de estas líneas de transmisión se han llegado a fatigar lo suficiente de manera de que presentan una violación de la altura de seguridad respecto del nivel del piso
de donde están corridas estas líneas por el aumento de la flecha que han sufrido estos conductores. Y ante esta situación, una solución podría ser poner una línea de transmisión paralela para poder cubrir la demanda nueva que existe, pero nos presentamos con el problema de la escasez de franjas de servidumbre, ya que actualmente las zonas que hace muchos años existían, hoy en día han sido copadas por la población y ya no existen como tal la posibilidad de construir una línea de transmisión paralela que pueda, con la cual se pueda solucionar el problema de un aumento de demanda en un cierto sector. Y finalmente, si la decisión fuese esa, tenemos el costo y el tiempo que implica esa construcción. Frente a estas problemáticas, surgen las soluciones conductores de esta tecnología HTLS. Y de entre ellos, presentamos el conductor que nosotros proponemos, que es el conductor ACFR, por sus siglas en inglés, Aluminum Conductor Fiber Reinforced, que es un conductor que se caracteriza por tener una alta capacidad de transmisión, con el cual se puede hasta duplicar la capacidad de transmisión de un conductor tradicional. Tiene menores pérdidas en la transmisión cuando se hace un proyecto para bajar las pérdidas. Es un conductor con el cual se disminuye de manera importante la flecha que tiene la línea de transmisión y se recupera la altura de seguridad que estaba prevista para esa línea. Se incrementa la longevidad de la línea, pues se utiliza toda la infraestructura y únicamente lo que se hace es cambiar el conductor, y por su livianidad es un conductor de muy fácil manipuleo o de muy fácil manipulación. En los retos que existen para aumentar la capacidad de transmisión de un sistema eléctrico, hay dos posibles soluciones. Una solución basada en la ampacidad o en la corriente eléctrica y una solución basada en el voltaje o en el nivel de tensión. Vamos a primero hablar del segundo porque quizás es el más sencillo. Todos conocemos que la potencia, dicho de manera muy rápida, es el producto del voltaje por la corriente. Entonces, si yo quiero subir la potencia y en consecuencia la energía eléctrica transmitida, que es la potencia en el tiempo, yo lo que podría hacer eventualmente es subir el nivel de voltaje de la línea de transmisión. Por ejemplo, si tengo una línea de 138 kV, subirla a 220 kV, en teoría es posible, pero en la práctica hay dificultades porque habría que cambiar algunas cosas como reforzar las líneas, aumentar la altura de las estructuras, cambiar los aisladores instalados, cambiar los herrajes que voy a hacer, y se vuelve una solución que no es demasiado práctica. Entonces, miramos la otra posible solución, que es la solución basada en la ampacidad. Y aquí hay dos métodos, el método basado en la operación y el método basado en el conductor. El método basado en la operación es un método teórico que funciona cuando yo puedo, de alguna manera, reorientar el funcionamiento de mi línea, haciéndola trabajar en horas en donde el consumo disminuye. Es decir, tratando de orientar al usuario a que funcione en horas donde otras personas no lo hacen. Dicho de una manera sencilla, trabajar, por ejemplo, en las horas de la noche, después de las 10 de la noche, durante toda la madrugada, porque normalmente en esas horas las líneas de transmisión bajan su capacidad de corriente y en consecuencia, al yo tener un amperaje superior en esas líneas, puedo optimizar el uso de la línea y puedo tal vez lograr compensar, si lograse que el mercado se orientara a trabajar en esas horas, una posible incremento en la capacidad de transmisión de energía. Sin embargo, esto tampoco es posible de hacer en muchos de los casos porque las empresas tienen sus horarios de funcionamiento, tienen sus horarios productivos y esta es una solución que en la práctica no es del todo viable. Entonces, vamos ahora a la solución basada en el método del conductor. Y aquí tenemos dos caminos.
o cambiamos el conductor o ponemos una nueva línea. Si ponemos una nueva línea, si la solución es intentar poner una nueva línea, nos encontramos con el problema de la poca disponibilidad de franja de servidumbre para poder poner una línea paralela donde yo pueda, duplicando esa línea antigua, poder duplicar o aumentar o lo que necesite de incremento en mi capacidad de transmisión. Aparte de que esto implica un costo importante porque significaría hacer toda una infraestructura nueva, posiblemente pagar indemnizaciones para poder utilizar esa franja de servidumbre que me implicaría construir una línea nueva. Entonces ahí es cuando nos volcamos a la solución que siempre termina siendo la más sencilla de hacer, que es la solución basada en el conductor. Y tenemos entonces varios métodos. El uno que se nos ocurre muy rápidamente es incrementar el calibre. Pero incrementar el calibre no necesariamente es una solución posible, porque las estructuras de una línea de transmisión están diseñadas para soportar el peso y el diámetro de un determinado conductor. Y yo no pudiese, a lo mejor no tengo posibilidades en una línea ya existente, solamente cambiando el conductor, aumentar la capacidad de transmisión, porque sencillamente la estructura no me lo permite. La infraestructura no me lo permite. Igual si quisiera yo incrementar el número de conductores. Si tengo una línea, por ejemplo, con un conductor por fase, yo podría pensar en poner un haz de 2 conductores para duplicar la capacidad de transmisión de la línea. Pero poner otro conductor implica duplicar el peso que debe soportar esa línea de transmisión en cuanto a los conductores que están tendidos sobre las estructuras, y esto, como lo expliqué en el caso anterior, es bastante improbable que pueda ser hecho. Aquí es cuando entonces surge la solución de los conductores HTLS, que es la solución idónea, porque yo lo que busco con este conductor es poner un conductor que tenga aproximadamente el mismo peso y el mismo diámetro del conductor que estoy retirando, y a través del trabajo de estos conductores a temperaturas elevadas, lograr que esta línea de transmisión aumente su capacidad. Y en esta familia de los conductores HTLS, desde que esta tecnología se comenzó a pensar de cara a las fábricas de conductores eléctricos, ha habido un desarrollo de diversos productos. Y tenemos 2 grandes grupos. El primero, que es conductores construidos con aleaciones de aluminio termoresistentes, y el segundo, que es la fabricación de conductores de alta temperatura construidos con aluminio de construcción normal, pero con un grado térmico especial que lo hace que tenga una maleabilidad y por tanto sea recocido. Dentro del primer grupo de conductores, que son de los pertenecientes a las aleaciones termoresistentes, hay 2 grandes conductores, o 2 grandes, los más conocidos son el Invar, que es un conductor que tiene un núcleo de acero níquel y una corona de aluminio termoresistente. Se caracteriza por tener una resistencia total a la tracción que no es muy alta, tiene un coeficiente de expansión térmica lineal elevado porque a la larga tiene el acero en su núcleo y sigue siendo un conductor pesado. Otro conductor que pertenece a esta misma familia de los conductores termoresistentes, de aleación de aluminio termoresistente, es el conductor de matriz metálica, que tiene también una resistencia total a la tracción que no es muy elevada, un coeficiente de expansión térmica lineal elevado porque tiene un núcleo que, sin ser acero, igual tiene componentes que no le permiten tener un coeficiente de expansión térmico bajo, y termina también siendo un conductor relativamente pesado. Y dentro de los conductores que tienen una corona de aluminio recocido están los conductores UHS, de entre ellos el ACSS,
que es un conductor que tiene un núcleo de acero de alta resistencia que permite trabajar a altas temperaturas. En este caso, este conductor tiene mayor resistencia total a la tracción que los anteriores. Sigue teniendo un coeficiente de expansión térmica elevado por su núcleo de acero y sigue siendo un conductor pesado. Y la otra familia de conductores es los conductores que tienen núcleo de fibra de carbono, y aquí tenemos dos subgrupos, por llamar así. El ACCC y el ACFR, que es la propuesta que nosotros tenemos. En este grupo de conductores, ambos tienen una alta resistencia total a la tracción, superior a todos los anteriormente descritos, un coeficiente de expansión térmica lineal muy bajo, porque su núcleo de fibra de carbono, y básicamente esos son conductores de muy bajo peso. Por lo tanto, los conductores de fibra de carbono son la mejor opción para incrementar la capacidad de corriente en una línea de transmisión o disminuir sus pérdidas dependiendo del proyecto al que nosotros acometamos. Esta es una lámina que ilustra un poco los diferentes tipos de conductores de la tecnología HTLS. El primero de ellos es el conductor ACSS, Aluminum Conductor Steel Supported. Es un conductor que tiene un núcleo de acero y una corona de hilos de aluminio recocido. Vamos a hablar de la densidad para establecer la diferencia en el peso y en la capacidad del esfuerzo, la tensión que tiene cada uno de ellos. En el caso del primero, tiene una densidad de 7.8, es una densidad alta, por lo cual lo hace un conductor pesado, y una resistencia mecánica entre 1520 y 1620 megapascales. Este conductor fue desarrollado en los años 70. Alrededor de la misma época nace el conductor GC-TASIR, que es un conductor que tiene una corona de hilos de aluminio que son como machimbrados, como ustedes ven en la gráfica, están como engrapados, acomodados unos con otros, y tiene un núcleo también de acero. Por lo tanto, la densidad de este núcleo sigue siendo 7.8 y su resistencia mecánica es parecido al anterior, de 1500 a 1620 megapascales. La diferencia con el primero es que este conductor, al tener esa conformación del aluminio en forma como trapezoidal, le permite tener una sección mayor de aluminio, con lo cual hay un incremento en la capacidad de corriente. Años después surge el conductor INVAR, que es un motor que tiene un núcleo de acero níquel, por eso su densidad baja un poco a 7.1 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, su capacidad mecánica baja respecto de los anteriores y llega a ser de 930 a 1030 megapascales, con lo cual este conductor tiene que ser tendido en estructuras que están un poco más cercanas porque su cargo de ruptura es menor. La corona conductora de estos cables es de aluminio térmico, de aluminio de resistencia térmica. Después tenemos los conductores que tienen un núcleo de matriz de aluminio. Aquí ya vemos una disminución importante en el peso, pues la densidad de este núcleo es 3,3. Su tensión o su resistencia mecánica sigue siendo más baja que los dos primeros, con lo cual es una solución que no necesariamente llega a ser usable en todos los casos donde se requiera. Y finalmente tenemos las dos últimas opciones, que son los conductores con núcleo de fibra de carbono, y de entre ellos tenemos los dos tipos que mencioné hace un momento. El conductor ACCC, por sus siglas en inglés, Aluminum Conductor Composite Core, que es un conductor que tiene ya una densidad sumamente menor. Estamos hablando de 1.9 gramos por centímetro cúbico. Y miren ustedes, la resistencia mecánica sube a más de 2100 megapascales. Y el conductor nuestro, el ACFR, que es el conductor de aluminio reforzado con fibra de carbono trenzado, la diferencia entre el ACCC
y el ACFR es que el ACCC tiene un núcleo de fibra de carbono sólido, que es fibra de carbono recubierto con fibra de vidrio, y el nuestro es un fibra de carbono trenzado. Su densidad es aún menor que el ACCC porque no tiene la fibra de vidrio, y su resistencia mecánica es también mayor a 2130 megapascales. En consecuencia, el ACFR es el conductor más ligero y es el conductor de mayor fortaleza mecánica. Aquí podemos ver una comparación entre el ACSR y el ACFR. El ACSR tiene un núcleo de acero, como ya lo dijimos hace unos minutos, pesado, con lo cual tiene una expansión térmica elevada. Los alambres son de aluminio 1350H19, por lo cual la sección transversal viene definida por el calibre del conductor. En el cambio que el conductor ACFR tiene un núcleo de fibra de carbono trenzado, de bajo peso, con una expansión térmica muy baja, y la corona de los conductores puede ser de aluminio redondo o trapezoidal de temple cero, con lo cual se puede lograr una mayor área de sección transversal y en consecuencia incrementar aún más la capacidad de transmisión eléctrica de ese conductor. Aquí vemos una comparación entre los diferentes tipos de aluminio que se usan para estos conductores. El aluminio duro, el 1350H19, tiene una conductividad de 61% IACS, el aluminio recocido 63% y el aluminio termorresistente 60%. La temperatura de trabajo, en el caso del primero es 90 grados, del segundo es 250 grados, que es el que nosotros usamos, y el tercero, el termorresistente, 150 grados. En la parte mecánica, por supuesto, el primero es el más alto, comparado con el tercero, pero esto, en el caso del conductor que nosotros proponemos, no es una condición importante porque todo el trabajo mecánico del cable lo realiza el núcleo de fibra de carbono y no importa que tenga una resistencia a la tracción baja el aluminio, ya que su única función, en el caso del conductor que proponemos nosotros, es la de conducir la energía eléctrica y no tiene un trabajo mecánico. Aquí las características del núcleo de fibra de carbono que nosotros usamos en los conductores nuestros. Tienen un peso de 1/5 parte del acero, tiene un coeficiente de expansión térmica lineal alrededor de 1/10 de lo que tiene el acero, tiene una alta resistencia mecánica, es un 40% más que el acero. Por ser un material que no es magnético, no tiene pérdidas en el hierro, lo que sí existen en los conductores con núcleo de acero. Tiene mucho más flexibilidad que los conductores con núcleo de acero, con lo cual se logra un mayor ángulo de flexión y esto implica menor diámetro en las poleas para el tendido del conductor. Tiene una elevadísima resistencia a la corrosión, es resistente a los ácidos, ambientes alcalinos, agua, UV, ambientes salinos, cerca del mar, es prácticamente inerte a estas condiciones ambientales. Tiene una alta resistencia a la fatiga, capaz de soportar cualquier vibración del viento. En cuanto a su comportamiento a la fluencia o el creep, es similar al acero y su módulo de elasticidad es también igual al del acero. Aquí un poco la historia de este núcleo de fibra de carbono desde los años 1980 hasta la actualidad. Usado en diferentes aplicaciones mecánicas, como es el caso de puentes, y aplicaciones eléctricas, como son los conductores ACFRs, en diversos proyectos, tanto en Asia como en Estados Unidos, como en Sudamérica, Brasil, Ecuador, Chile, por ejemplo. Aquí tenemos algunas características del núcleo de fibra de carbono que nosotros utilizamos. Por sus siglas en inglés es CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic. Es un núcleo, es una fibra de carbono reforzada con una película de poliéster en la superficie.
Tecnología de propiedad de Tokyo Rope International. Tiene una alta flexibilidad por la capa de poliéster que tiene en la superficie. Tiene una protección mecánica y eléctrica sumamente elevada y por ser una fibra de tipo unidireccional reforzada, alcanza el grado de resistencia mecánica que ya mencionamos en las láminas anteriores. Si comparamos el núcleo de fibra de carbono que nosotros usamos, vemos que trabaja a una temperatura continua de 180 grados y en condiciones de emergencia hasta 200 grados. Y en la parte mecánica, una fibra simple puede alcanzar hasta 42 kilonewtons de resistencia mecánica y en un conductor trenzado hasta 587 kilonewtons de resistencia mecánica. Esta es una tabla donde están los diferentes núcleos que podemos usar en los diferentes tipos o calibres de conductoras FR que se requieran dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Como vemos, en los casos estos son los núcleos trenzados, el más pequeño tiene 37 kilonewtons de resistencia mecánica y el más grande 587 kilonewtons de resistencia mecánica. Dicho lo anterior, vamos a hacer ahora una comparación cualitativa y las ventajas de nuestro conductor, el que proponemos. Primero, por cómo logramos incrementar la sección transversal de conductores, podemos hacer un diseño que implique menores pérdidas en la transmisión o mayor capacidad de la línea de transmisión. Si hacemos un proyecto para bajar las pérdidas, podemos reducirlas hasta en un 27%, o si hacemos un proyecto para incrementar la capacidad de transmisión, podemos hasta duplicar la capacidad de transmisión de una línea únicamente cambiando el conductor y algunos accesorios. Por tener un núcleo no magnético, hay menores pérdidas de transmisión. Por ser un conductor liviano, las flechas disminuyen, con lo cual, si es una línea nueva, yo pudiera utilizar torres o estructuras más bajas. Y también, por ser un conductor más liviano, tiene mayor facilidad de manipulación que los conductores tradicionales. Como el núcleo tiene una altísima resistencia mecánica, logro tener mayor capacidad de transmisión y logro tener también una menor flecha. Por su bajo índice de fluencia, la conclusión es que puedo tener también una menor flecha. Por su bajo coeficiente de expansión térmica, logro mayores capacidades de transmisión y también disminuir la flecha. Por ser un núcleo que no se corroe, incrementa la longevidad de la línea. Y finalmente, por ser un núcleo muy flexible, tiene mucha facilidad de manipulación, nada distinto de los conductores que hasta ahora hemos utilizado para las líneas de transmisión. Aquí en esta lámina podemos ver los varios tipos de proyectos que podemos acometer con el conductor. Por ejemplo, si queremos simplemente bajar las pérdidas y tenemos un conductor ACSR que me conduce 100 amperios, yo tengo un conductor, lo reemplazo con un conductor que tenga el mismo peso y el mismo diámetro, y al hacerlo, podría bajar hasta un 27% en las pérdidas técnicas en ese conductor con la misma transmisión de energía. Si quiero subir la capacidad de transmisión, que es el caso que está en la mitad, si utilizo un conductor ACSR, yo debería duplicar la línea o en su defecto duplicar el conductor con las dificultades que esto implica. En el caso del conductor que proponemos nosotros, podemos reemplazar el conductor y nada más que eso en la misma estructura y duplicando la capacidad de amperaje que pase por él, con lo cual podemos nosotros duplicar también la capacidad de transmisión utilizando las mismas torres de la línea que está actualmente trabajando. Y en el caso de un proyecto nuevo, con el ACSR
tradicional, yo tengo que poner torres más cercanas unas de otras, porque si no la flecha aumenta demasiado, ya que el conductor tiene un peso importante y esto hace que él, por su misma condición mecánica, adquiera la catenaria una flecha importante. En el caso del conductor que nosotros proponemos, podemos distanciar las torres unas de otras, manteniendo la flecha o la distancia de seguridad al piso, con lo cual ahorramos en estructuras en una línea de transmisión nueva. Y si hacemos una suma de lo que significa el ahorro en estructuras, podemos tener un ahorro considerable en un proyecto que sea nuevo de cara a la construcción de una línea de transmisión. O también lo que podemos hacer, si no queremos distanciar las torres, manteniéndolas a una distancia similar a la anterior, lo que podemos hacer es disminuir la altura de las torres, con lo cual se disminuye mucho la cantidad de hierro que se utiliza en ese proyecto, porque como ustedes saben, cualquier disminución en la altura de la torre en la parte superior resulta ser geométricamente es exponencialmente importante respecto de la cantidad de hierro que se utiliza en su base y en la cimentación de esas torres. En cuanto a los accesorios que utilizan estos conductores, son básicamente los mismos, los que todos conocemos, que son muy parecidos a los de los conductores ACSR. Hay un elemento adicional que está aquí, ustedes lo pueden ver está en este óvalo verde, que es un manguito de aluminio para proteger el núcleo de fibra de carbono. Por lo demás, son accesorios del mismo tipo. La única diferencia es quizás el tamaño, que son un poco más grandes, y adicionalmente el tipo de material, ya que este conductor trabaja a temperaturas elevadas. Recordemos que el conductor ACSR trabaja normalmente a 70, 80 grados de temperatura, mientras que el conductor que estamos nosotros proponiendo va a trabajar a 180 grados de temperatura de operación continua y 200 grados en condiciones de emergencia. Este elemento adicional que les había mencionado se necesita como único elemento extra. También se lo requiere no solamente para proteger el núcleo, sino para tener un agarre adecuado cuando se instala, como en el ejemplo que estamos viendo, una grapa de retención. Aquí voy a simplemente, para no tomarnos el tiempo de ver los videos, este es un equipo de trabajo que está instalando una grapa de retención en un conductor ACSR y en un conductor ACFR. El equipo de trabajo, ustedes van a ver que las herramientas son exactamente las mismas que utilizan en un caso y que en otro. Son elementos de compresión hidráulicos de los más normales. Este equipo de trabajo tardó en instalar una grapa de compresión en un conductor ACSR 5 minutos y 20 segundos y en el conductor que nosotros proponemos, que es el ACFR, tardó 5 minutos con 35 segundos. Es decir, básicamente el mismo tiempo le tomó instalar la grapa de retención en el conductor de alta temperatura que en el conductor tradicional que todos hemos manejado hasta este momento. No hay ninguna ciencia en este trabajo. Son cosas que sean rutinarias para quienes hacen trabajos de instalación de líneas de transmisión, como ustedes lo pueden observar en este video sin ninguna diferencia. Este es un video comparativo, en cambio,
de los dos conductores que usan núcleo de fibra de carbono, el que nosotros proponemos y el que tiene la otra tecnología que es el ACCC. Si ustedes, es el mismo equipo de trabajo, sin embargo, la diferencia de tiempo en la instalación de la grapa de transmisión fue del doble en el conductor ACCC. ¿Y por qué? Porque hay que preparar la cubierta de fibra de vidrio que tiene el otro tipo de conductor. Y este doble del tiempo no se instala una grapa en una línea, se instalan cientos de ellas en una línea de transmisión. Entonces, esto puede significar muchas horas más de trabajo en cuanto al montaje de la línea que se toma un operario o una EPC para poder hacer el tendido de la línea. Por eso es importante también tomar esta diferencia de tiempo que se tiene entre el conductor propuesto por nosotros o la tecnología que nosotros manejamos y la tecnología de otros fabricantes que manejan el ACCC. En cuanto a las pruebas que se tienen, tenemos tres tipos de pruebas: pruebas de diseño, pruebas de instalación y pruebas en servicio u operación. Entre las pruebas de diseño están las pruebas de tensión de ruptura, de esfuerzo del conductor y del núcleo, pruebas de resistencia eléctrica, pruebas de creep, pruebas de expansión térmica, pruebas de tangente test, pruebas de flexión, del esfuerzo de la flexión y pruebas de elongación. Las pruebas de instalación están las pruebas de doblado, las pruebas de tersión, las pruebas de rompimiento radial, las pruebas que se hacen cuando se hacen instalación de los accesorios, o sea, de gripping, de moldeado. Y en operación tenemos pruebas de tensión y de flechas, pruebas de corrosión, pruebas de exposición al calor por 52 semanas, pruebas de esfuerzo al calor, pruebas de ciclos de temperatura, pruebas de fractura por el trenzado, pruebas de fatiga del conductor, pruebas de alta temperatura y creep a alta temperatura, pruebas de envejecimiento por rayos ultravioletas y pruebas de resistencia al fuego. Todas estas estándares, se trabaja con los estándares del SIGRE, de la STM, de la IEC, de la IEEE, de la ISO, y se utilizan laboratorios de alta certificación como Kinetrix de Alemania y Cobelco de Canadá. Y el laboratorio propio en Tokyo Rope International. Aquí algunos ejemplos de proyectos que nosotros hemos desarrollado con el conductor ACFR desde el 2002 hasta el 2021. Son algunos ejemplos apenas. Este número que está identificando a la CFR, el primer número identifica la sección del conductor de aluminio y el segundo número identifica la sección del núcleo de fibra de carbono. En el primer caso fue un conductor de 160-40, una línea de 66 kV hecha en Japón, y el propósito de la aplicación fue bajar la flecha. El siguiente fue igual. El siguiente fue aumento en la capacidad. Aquí ya fue una línea de 110 kV. Hay líneas de 220 kV, 150 kV, 345 kV en los Estados Unidos. Y en Ecuador hicimos un trabajo para una línea de 220 kV, la línea de Santa Rosa Pomasqui, en donde hicimos un cambio de conductor para poder recuperar la flecha del conductor y aumentar la capacidad. Este es un ejemplo práctico de un proyecto de reemplazo de un conductor ACSR por un ACFR con el objeto de bajar las pérdidas en esta línea. Aquí hay una comparación de los dos conductores, el que se va a retirar, que es el ACSR, y el que se va a entrar de reemplazo, que es el ACFR. Como ustedes ven, el diámetro es el mismo. El área del aluminio es mayor en el caso del ACFR que vamos a utilizar. La tensión de ruptura
en un caso del que retiro, de la CSR que retiro es 132 kilonewtons y el que voy a poner es 148 kilonewtons y la resistencia eléctrica es menor porque tengo mayor sección de aluminio. Tengo 542 milímetros cuadrados versus 428 que es el que estoy retirando. La temperatura de trabajo del conductor que estoy retirando es 75 en condiciones normales y 100 en emergencia. El que vamos a poner es 180 en condición normal y 200 en emergencia. Y aquí vemos un dato importante, esto está en yenes. El costo del conductor en un caso es 500 y en otro caso es 1500. Es decir, este conductor, por supuesto, es más costoso que el conductor normal, vale 3 veces más, pero ya veremos que esto no es un problema cuando analizamos el costo de la línea y su operación en el tiempo. Estas son las condiciones de trabajo, 30 kilómetros de la línea, una línea de doble circuito, un solo conductor por fase, temperatura ambiente 40 grados centígrados, el voltaje 230 kV, la velocidad del viento 0,5 metros por segundo, radiación solar 1000 vatios por metro cuadrado, la absorción solar 0,9, el factor de conversión de emisiones de CO2 0,951, para el cálculo económico, una tasa de interés del 1%, de Japón, por supuesto, y el costo de la energía allá en Japón, 10 yenes por kilovatio hora. Y aquí vamos a analizar un primer análisis, que es solamente cambiando el conductor. Cambiando el conductor, vemos que estamos logrando una reducción de pérdidas en el año de 6.150 megavatios hora, lo cual implica un 27% de disminución de pérdidas. Y aquí vemos una curva, que es la que está aquí a la derecha. En verde es el costo de la operación del conductor ACSR y en rojo el costo de la operación con el conductor ACFR. Al inicio es mayor el ACFR, claro, por supuesto, por la inversión que he hecho en el cambio del conductor, pero vemos que con el tiempo las líneas tienden a juntarse. Y a partir de 4 años y medio aproximadamente, ya se ha recuperado totalmente la inversión y desde ese momento comienza a ser más rentable o a tener menos costo la operación con el conductor ACFR. Y si por el contrario hacemos un proyecto en el cual construimos una línea nueva, aquí en cambio el costo o el retorno de la inversión es más rápido. Y nos preguntaríamos por qué, si esto implica mayor inversión. Efectivamente, la inversión es mayor si comparamos con el cuadro anterior. No partimos de cero, sino que partimos de millones de yenes y vemos que comienza siendo más barato la operación con el ACSR, pero ya a los 3 años prácticamente se ha totalmente recuperado la inversión con el conductor ACFR, porque aquí tenemos que considerar el costo de la construcción, el costo del conductor, el costo de las pérdidas de energía y un costo adicional que es el porcentaje de reducción de las emisiones de CO2. ¿Por qué? ¿Por qué se reducen las emisiones de CO2? Porque al yo disminuir las pérdidas en el conductor, necesito menos energía que no se factura, que es la energía, que son las pérdidas técnicas, ya que el conductor ACFR me permite poder hacer esta reducción debido al diseño que estamos proponiendo para este proyecto en particular. Este es otro ejemplo de la utilización de los conductores ACFR. Este fue un caso en Indonesia. Se trataba de cruzar un espejo de agua, un río. Tenía 2 kilómetros, más de 2,5 kilómetros la distancia entre las estructuras y teníamos 2 opciones. La una opción era hacerlo con conductor normal ACSR y la otra opción era hacerlo con un conductor ACFR.
En este caso era una línea de transmisión de 500 kV. La corriente de la línea eran 3.200 amperios, 800 amperios por 4 conductores que se iban a poner por fase en este conductor. Como ustedes pueden observar en esta lámina, al usar el conductor ACFR, yo utilizo unas torres más pequeñas, porque aquí lo que se necesitaba era conservar la altura de seguridad respecto del espejo de agua, que eran 80 metros. Si yo utilizaba conductor ACSR, por el peso del conductor, por la catenaria que se formaba, y por las condiciones mismas de este tipo de conductor, tenía que utilizar torres mucho más altas. Y veamos qué significa esto desde el punto de vista económico. Con el conductor ACSR, las torres que se necesitaban para este proyecto tenían 370 metros de altura. Con el conductor ACFR, las torres se redujeron a 260 metros, con lo cual hubo una reducción de 110 metros en la altura de la torre. La cantidad de hierro que se necesitaba para cada torre eran 6.000 toneladas de hierro, mientras que para la torre más pequeña, la de 260 metros, fueron 4.200 toneladas por cada torre, con lo cual hubo una reducción total de 3.600 toneladas, tomando un costo del acero a $3.000 la tonelada, que hoy en día creo que estaba incluso un poco más alto. Esto significaba un ahorro solamente por el acero de $10 millones por utilizar el conductor ACFR en lugar de la CSR. Y para la cimentación también hubo un ahorro, porque la cantidad de concreto que se necesitaba para un caso y del otro era sustancialmente menor, con lo cual también se producía un ahorro de más de $3,5 millones en la cantidad de concreto. De manera de que el ahorro total aproximado en este proyecto fue de casi $15 millones. Es un ejemplo que puede explicar de manera gráfica y entendible para todos las ventajas que tiene el uso de un conductor de la tecnología que estamos proponiendo esta noche. Finalmente, como es un conductor nuevo y aunque no se requiere mayor conocimiento para instalarlo, con cada proyecto que nosotros desarrollamos con este conductor, entregamos un manual de instalación tanto a la EPC, que es quien lo instala, o a la utility o a la empresa que va a ser el usuario final de este conductor, que puede ser, en el caso del Ecuador, SELEC, por ejemplo, CENEL en la costa, o la empresa eléctrica Quito, por ejemplo, en Quito. Y este es el esquema de negocio o el modelo de negocio que manejamos. Tokyo Rockwell International es el que fabricante de la fibra, del núcleo de fibra de carbono. Ese núcleo de fibra de carbono se lo vende o se lo proporciona a nuestra empresa, Electrocables. Electrocables fabrica el conductor ACFR, se lo entrega a la EPC, que es la empresa que instala el conductor. A su vez, Tokyo Rope tiene un acuerdo con fabricantes autorizados de los accesorios que se utilizan para la instalación de estos conductores. En el caso del fabricante, les puedo mencionar que uno de los que tenemos autorizados, muy conocido por todos en el sector eléctrico, es PLP, que es el productor autorizado de los accesorios o de los herrajes para la instalación de estos conductores. Cuando hacemos un proyecto, nosotros como Electrocables adquirimos de PLP estos accesorios para poder entregar una solución completa al usuario final. Porque si no se utilizan los accesorios correctos, pudiese haber algún problema en el funcionamiento del conductor. Por eso, en este esquema de negocio, en este modelo de negocio,
nosotros siempre proponemos no solamente la entrega del conductor, sino también entregar el paquete de accesorios que se necesiten para poder instalar este conductor en la línea de transmisión que vamos a trabajar. En conclusión, el ACFR es la mejor solución dentro de los conductores de la familia HTLS. Los herrajes y accesorios, así como su proceso de instalación, son muy similares a los conductores tradicionales o convencionales, y el ACFR, por lo tanto, es la mejor opción para la repotenciación de líneas de transmisión. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta respecto de lo explicado, estoy a la orden para poder atenderlas. Janita, ahí tenemos unos mensajes, porfa, ¿puedes leerlos? Sí, buenas noches con todos. Tenemos una pregunta de Alexander Tello. ¿Se tiene problemas si no cambia todo el cable o puedo hacerlo por tramos? De acuerdo al tiempo de vida útil, si tengo unas estructuras con más de 30 años de operación a nivel de 69 kilovatios en el oriente ecuatoriano, ¿es posible solo cambiar el conductor o se necesita hacer un análisis con respecto al peso o se debe realizar el cambio de estructuras? Muchas gracias por la pregunta. No es necesario cambiar las estructuras. En estos proyectos lo que se busca normalmente es reemplazar el conductor, vamos a llamarlo con el nombre de viejo, solamente por darle una identificación, o el conductor anterior, por un conductor de esta tecnología que tiene el mismo peso y el mismo diámetro. ¿Por qué el mismo peso y el mismo diámetro? Justamente para no alterar mecánicamente en nada el comportamiento de la estructura de soporte, ni por efecto propio de resistencia mecánica en cuanto a peso de la estructura, ni por esfuerzos que puedan tener por efecto de factores exógenos como el viento, por ejemplo. En esas condiciones, usted solamente cambiando el conductor y por supuesto los accesorios de instalación, puede renovar su línea de transmisión, dándole una mayor capacidad de corriente. Y esta mayor capacidad de corriente usted la puede definir en función de la necesidad del proyecto. Para una línea de 69, que no es una línea de muy alto voltaje, se puede utilizar corona de hilos redondos de aluminio, con lo cual puede usted llegar a un incremento de hasta el 60% en la capacidad de transmisión. Y si quiere duplicar la capacidad de transmisión, podemos utilizar un conductor con hilos trapezoidales como el de la imagen que estamos viendo aquí, la primera que estamos viendo. No sé si eso contestó su pregunta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Dice, ¿se comporta igual este conductor con el efecto corona o disminuye la ionización atmosférica alrededor del conductor? El efecto corona, es función de dos cosas, del nivel de voltaje y del diámetro del conductor. En este aspecto, este conductor nuestro se comporta exactamente igual que los conductores tradicionales, porque su aplicación fundamental está en el incremento de la capacidad de transmisión de energía. Pero el efecto corona, dado que el voltaje va a ser el mismo y dado que su diámetro va a ser el mismo, va a ser el mismo efecto corona que tenía el conductor que estamos retirando. Probablemente hay una disminución si yo utilizo una configuración de hilos trapezoidales, porque cuando se utiliza un conductor tradicional, yo tengo una corona que son de los hilos redondos.
Entonces, en estos hilos redondos hay mayor acumulación del campo eléctrico y ionización del aire por la propia corona que forman los hilos redondos. En el caso del conductor que tiene esta forma de hilos trapezoidales, dado que es como un conductor aplanado, por llamarlo así, como que si fuese un sólido prácticamente, este efecto corona se reduce un poco por este efecto, pero nada más que por eso. Por lo demás es el mismo. Gracias. También nos dice si puede mostrar la tabla de ampacidad del conductor ACFR. En el ejemplo mostrado de las torres, no se consideró los costos de los conductores para evaluar la diferencia del costo total. En el caso de las torres, evidentemente que sí hay un incremento de precio en el conductor, pero el incremento en el precio del conductor no llegaba a ser ni la cuarta parte del ahorro que se tenía por el tipo de costo tanto de la parte de la estructura metálica cuanto de la cimentación. Y en cuanto a la tabla de capacidades de corriente, este conductor, el conductor ACFR, no tiene una tabla estándar de construcción, sino que se desarrolla un proyecto en función de las necesidades de cada caso. En el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el proyecto que tuvimos aquí en Ecuador del cambio de un conductor en la línea de Santa Rosa Pomasqui, ahí se retiró un conductor ACAR 750 MCM y se lo reemplazó por un ACFR de 245-37. Ese era un conductor del mismo diámetro que el conductor ACAR 750 MCM, pero con un peso mucho menor. Y en ese caso, el conductor ganó la flecha, que era lo que se buscaba en ese proyecto, disminuir la flecha, se redujo en casi 6 metros la flecha. Aumentó la altura de seguridad en la línea casi 6 metros respecto del piso. No, si usted necesita lo que nosotros hacemos cuando hay la necesidad de un proyecto de reemplazo o de repotenciación de una línea, le pedimos al cliente o le pedimos a quien tiene la necesidad que nos dé algunas informaciones, como son, por ejemplo, cuál es el conductor que quiere reemplazar, cuáles son las condiciones ambientales de instalación, altitud, velocidad del viento, radiación solar, emisividad, etcétera, qué cargo de ruptura quisiera tener, si es que lo quiere, lo tiene que decir para un proyecto nuevo. Y en base de esa información, nosotros le entregamos un diseño del conductor que usted necesita, de acuerdo a la capacidad de transmisión que usted necesita, y para que usted verifique el comportamiento de ese conductor, nosotros le entregamos los archivos WIR para que usted haga la simulación del conductor en el programa PLC-CAT y de esa manera pueda verificar que el cable cumple con todas las expectativas de diseño que usted está buscando con el cambio del conductor. Mi estimado ingeniero, muchas gracias por esas ponencias. No creo que hay más preguntas de este momento. Por parte del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, pues agradecemos esa excelente ponencia del día de hoy. Me gustaría, por favor, las personas que puedan prender un minutito sus cámaras, por favor, para realizar un agradecimiento fotográfico en redes sociales, pues les agradecería un minutito nada más y recordarles la participación el día de mañana para, nuevamente, 2 talleres muy importantes, ¿no? Les recordamos, tenemos protección de circuitos eléctricos con ICOL y sistemas de puesta a tierra con COILSA. El día de mañana les esperamos a partir de las 5 de la tarde. A ver, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una pequeña sonrisa, tengan la bondad. Nada más, a ver, 1, 2 y 3.
Muchas gracias, mis estimados participantes. Nos vemos el día de mañana. No olviden de registrarse, por favor, para que puedan obtener un certificado de participación a este evento. Nuevamente, Gracias. pues agradeciéndole, ingeniero, pues su excelente ponencia, pues esperamos nuevamente tenerlo próximamente por en estos temas de capacitación y fortalecimiento tecnológico para todos. Una linda tarde. Un aplauso, por favor, virtual para el ingeniero. Tenga la bondad, un aplauso virtual. Y agradecemos pues nuevamente su participación el día de hoy. Hasta el día de mañana. Estamos en contacto. Chao, chao. Gracias. Mismo mañana. link, Hasta no se mañana. olviden.